creo que es probablemente el más grande de los festivales en Santiago, ¿o no? El de Santiago sí, en realidad, ¿no? Sí, ya estamos en la edición número 13, así que estamos bastante contentos. Hay cada vez más invitados, más películas, y justamente es muy importante para nosotros tener Reinos porque está haciendo su premier en Chile, en el fondo. Ya tuvo su premier internacional, ha tenido paso por festivales importantes a nivel internacional, pero es el estreno acá y es una película que también nos interesa bastante, que está dentro de lo que es la competencia de cine chileno. Está basado en un cuento de Romina Reyes, y me gustaría ver si es que Daniela o Pelayo nos cuentan un poquitito sobre de qué trata Reinos sin ser muy spoiler. Reinos es una historia de amor entre dos jóvenes universitarios. Está Alejandro por un lado, que es un chico que vive en provincia y acaba de entrar a la universidad, su primer año en Santiago. Y por otro lado está Sofía, que es una estudiante de lingüística que ya está saliendo y tiene como... ¿De lingüística? De lingüística, ¿Tú eres estudiante de lingüística en la película, Daniela? Claro. Ella escogió esa carrera sin saber muy bien por qué, y por lo mismo está con todo el problema de no saber muy bien qué se le viene, qué depara el futuro, y versus Alejandro, que está recién comenzando esta etapa universitaria, y ambos protagonistas se vinculan en una relación afectiva basada básicamente como en el sexo que los dos construyen, y también en las tardes universitarias, las conversaciones que tienen, y siempre con una polarización entre los dos estados de los personajes. Como digo, uno que está recién entrando a la universidad y la otra que está recién saliendo. ¿Y por qué se llama Reinos? Eso es como un spoiler. Pero, entonces, no. Pero bueno, tiene que ver con los espacios que uno construye, que uno habita durante la vida. Yo los cursos que yo hubiese considerado más complejos que tuve en la Escuela de Periodismo, ese curso lo tomé aquí en Chile, antes de irme a Estados Unidos a terminar la carrera en la Católica, era lingüística. Entre otras cosas porque en ese entonces tenía toda esta lógica de seccionar los textos y hablar de, qué sé yo, cómo se definía la palabra que estaba antes o la palabra que estaba después. Lo único que hacía de la lingüística una cosa extraordinariamente atractivo es que la enseñaba probablemente el profesor más famoso de lingüística que había, y era Humberto Eco. Leímos libros de él en la universidad. Claro. Películas. Pero me acuerdo haber leído un libro de lingüística de un señor Soasig que era insoportable. Ya, Daniela Castillo, tú eres la lingüista de la película. Sí. Cuéntame, el mundo universitario, ¿qué ofrece? ¿Qué característica ofrece en términos de, voy a decirlo como tiene que ser la película, de drama? Fuera de la relación amorosa que nos retrotrae a la clásica Romeo y Julieta y todos sus derivados. Bueno, principalmente en relación al rol que yo interpreto, que es Sofía, tiene que ver con, bueno, esta carrera un poco que es difícil al momento de egresar, como entender el campus de trabajo. Entonces tiene un rollo como en cuanto a la posibilidad de cómo va a ejercer lo que estudió, y por otro lado una cosa familiar, que tiene un problema con la mamá. Entonces por eso esos son sus conflictos súper personales. Ahora, en cuanto como a conflictos universitarios, la película, que a mí me parece interesante, no ahonda en temas evidentes como podríamos mencionar en la universidad, como que tienen que ver con temas educacionales, políticos, revolucionarios, sino más bien todo está enfocado en una relación amorosa y como en la profundización, en el zoom de eso que se constituye entre una persona que está recién entrando con esa inocencia, esa limpieza, pureza, intensidad en las emociones que tienen que ver con alguien que lo vive por primera vez, y otra persona que está egresando con muchos conflictos internos. Entonces, que ya es una persona que cacha que tenéis que hacer atajo y, claro, y conveniencia, ¿eh? Sí, y yo quería agregar algo, sí, que es bueno lo que tú planteabas, Fernando, de cómo está la historia tan conocida de amor como de Romeo y Julieta o de La Femme Fatale. Hemos visto casi el 90% de todas las obras son derivaciones de Romeo y Julieta. Que a todos nos encantan. Y yo creo que la gracia de Reinos es que la historia de amor en verdad es una excusa para plantear un sentimiento y una reflexión sobre qué significa dejar de ser adolescentes hoy en día, qué significa entrar a la adultez en un contexto de jóvenes de clase media, sobre todo de nuestra generación de ahora. Nosotros pertenecemos
con los actores, conmigo, con la guionista, con el equipo en general, a una generación de jóvenes que nacimos en los 90 o finales de la década de los 80, que es todo un tiempo como de transición y donde también nosotros nos estamos desmarcando un poco de los cánones que rigieron a nuestros padres y estamos buscando como otros caminos en términos de que no estamos posponiendo como algunos ritos adultos tipo casarse, tipo tener hijos, estamos asumiendo otras responsabilidades, pero al mismo tiempo estamos con el peso de lo mismo. Entonces, esa mezcla de cosas yo siento que produce como cierta desazón o cierto sentimiento como desalentador hacia lo que se viene, y creo que eso es como el correlato de esta historia de amor. Déjame hacerte una pregunta a los dos y después Joel, si quiere, interviene también, que tiene que ver con algo que uno veía mucho en el cine chileno anterior, y que había una gran diferencia con, por ejemplo, algunos otros cines latinoamericanos que cacharon esto quizás mucho antes que nosotros, y sobre todo una gran diferencia con el cine norteamericano, que tenía que ver con que las películas chilenas antiguas, más que mostrar situaciones, traían mensajes cosmológicos, traían mensajes que tenían que ver con la vida, que tenían que ver con la cosa existencial. Necesariamente tenían que haber mensajes de ese tipo metidos ahí. No eran historias, buenas historias contadas que eventualmente uno podía sacar el mensaje que quisiera. Hasta que eso pasó a que se empezaron a dar cine que ya reflejaba una realidad que tú la podías identificar contigo, que no estabas tú en esta cosa, esta media paja brutal de dónde estoy, qué soy, dónde voy, qué tengo que hacer en la vida. No, era una historia y sobre la base de la historia se trasuntaba eso, muy típico del cine norteamericano, menos del cine francés, qué sé yo. Bueno, hay un poco de eso en esta película. Es más, es algo que la gente se puede identificar fácilmente con la relación entre las dos personas, o va a ser muy cabezona. No, de ninguna manera. Yo nunca me planteé esta película como una película tan críptica, digamos. No es una película difícil, es una película, yo creo, súper digerible. Por lo mismo que yo escogí, y lo reitero, por lo mismo que se escoge este vehículo, que es una historia de amor, para contar un tema un poco más existencial, entre comillas, o trascendental, si se quiere decir, porque siento que un chico conoce a chica es un vehículo que es súper, se lo traga al tiro, y eso de ahí va como haciendo un correlato que es lo que va pasando en la película, en donde surgen otros cuestionamientos y donde la gente sí se puede conectar con lo que los personajes están preguntándose y viviendo también entre los dos. O sea, el conflicto, yo siento, de la película es súper identificable para cualquier joven o para cualquier persona. Todos hemos tenido rechazo amoroso, siento yo. Joel. Bueno, yo como programador, como me tocó ver la película en un principio, me tocó verla en distintas etapas. Me tocó verla en lo que se llama work in progress, cuando la película está en proceso, en el fondo, cuando postula distintos festivales está en desarrollo, aún hay que editarla, cortarla, después la vi ya terminada. Entonces me ha tocado ver esa etapa, y también quería resaltar a nombre de Sanfic, que también para nosotros es significativo, porque Pelayo Lira, como director, lo hemos tenido presente en otras versiones del festival. De hecho, uno de sus primeros cortos, El Asombro, lo tuvimos en Sanfic ya hace como 8 años, entonces de ahí que lo conozco. Después tuvimos otro corto de él que se llama La Visita del Cangrejo, que terminó ganando la competencia de corto. Entonces ahora tenerlo con el largo, después de haber pasado por el Work in Progress, es como significativo también como festival, ir viendo esa evolución de los realizadores, conocerlo un poco de sus inicios. Y por otro lado, personalmente yo estudié en la misma facultad donde ellos filmaron la película. No tiene nada que ver, no la seleccioné por eso, pero quiero comentar que me tocó estudiar ahí. Entonces encuentro que la película refleja muy bien justamente esa parte, la etapa juvenil, los estudios, lo que decía Pelayo, el tema de los rechazos sentimentales, como que toda esa mezcla yo creo que está muy bien lograda, y se nota que hay gente que conoce esto, y que porque a veces llega gente a contarte lo que tú decías antes, Fernando, como un mensaje, casi como una parábola, a predicar un poco, y en este caso se nota que ellos, los realizadores y todo su equipo, los actores, conocen el mundo universitario, se nota que han pasado por ahí, que están reflejando cosas que de mayor o menor medida les tocó a ellos. Entonces eso lo encuentro interesante y no siempre pasa. Una de las críticas que se hace a veces al cine chileno, por ejemplo, por dar un ejemplo, y no digo que todas sean así, pero a veces se cuestiona mucho que
Hay realizadores que vienen de cierto mundo a contarte un ámbito que no conocen realmente. Entonces aquí se nota que ellos conocen el mundo que están retratando y yo eso lo encuentro bastante valioso. Y respecto a lo que decías antes, efectivamente, bueno, yo también soy crítico de cine y siempre me invitan a mesas redondas y se habla del mismo tema que estabas diciendo tú, y es cierto que hubo un tiempo que había como un cine de tesis en el cine chileno que te tiraban unos mensajes, no todos, por supuesto, no se puede generalizar, pero era como el promedio, y ahora hay una generación nueva que está interactuando con las generaciones anteriores y hay como más variedad de temas. No todas las películas tienen un gran mensaje o una tesis intelectual, sino que está más alternado, hay más cine de género, entonces hay más diversidad, y yo creo que eso también se está viendo reflejado en lo bien que le está yendo al cine chileno afuera, que hayamos tenido nominaciones al Oscar, que estemos en los mejores festivales del mundo, justamente porque hay una diversidad y una frescura en el cine chileno que no todas las películas y todos los cines de Latinoamérica lo tienen. Daniela, ¿tú te cuesta actuar asumiendo, por ejemplo, papeles que tienen que ver con situaciones donde mucha gente va a mirar la película y va a decir un poco lo que decía Joel? No, ¿sabes qué? Nosotros, las estudiantes de, no sé, lingüística, no somos así. ¿Tú sabes qué es eso? En las campañas públicas, de servicio social, uno de los principales temas que son el factor por el cual las campañas no prenden es porque se escoge a determinadas personas o roles que son muy fáciles de desidentificar con el público. Y por lo tanto, si tú no generas una situación donde uno perciba que yo puedo estar en esa instancia, no adopta la conducta que te pide la campaña. ¿Qué tanto sientes tú que puedes interpretar a una estudiante universitaria cuando ya no lo eres, digamos? Bueno, para mí es bastante familiar fue hace 2 años cuando lo grabamos, familiar el tema, ya que yo también soy alumna de la Universidad de Chile y tuve clases en Gómez Milla, y también fui a muchos carretes allá de inauguración de año, etcétera. Entonces, el ambiente me es muy familiar. Eso por un lado. Por otro, que fuera una estudiante, aunque yo fuera una estudiante de teatro en como mis recuerdos de memoria, igual era una estudiante clase media, que le gustaba el carrete, no sé, por ese otro lado como que también era familiar. Y lo otro es que mi hermano estudió literatura y su polola también, y yo tuve varias conversaciones con él como para meterme en el tema, y también fui a ver una defensa de tesis de una niña de literatura como para mirar un poco un personaje que no fuera la polola de mi hermano, que además no se parecía mucho al rol. Y espero que sea convincente, y sí, creo que fui estudiante. Hay muchas de las cosas que pasan en la película que yo las viví. En todo caso, para agregar una cosa que tiene que ver con lo que preguntabas tú, el trabajo también viene de la estrategia de casting que uno hace como director y con el equipo de la película, en el cual para este relato en particular yo decidí escoger actores que de alguna manera tuvieran vínculos súper cercanos a los personajes. Es decir, la mayoría de los actores son estudiantes de la Universidad de Chile, conocen más o menos el ambiente que se vive y también tienen ciertas, en términos también como de las diferencias de edades entre Daniela y entre Diego, que son los protagonistas, es muy parecida a la diferencia que tienen los personajes. Entonces, de alguna manera yo quise acercar a los actores mucho a la misma atmósfera de la película para que se sintieran conectados y para que también pudieran representar algo convincente y sobre todo realista, porque es un ambiente muy particular, pero que de todas maneras tiene baches que son súper identificables. O sea, yo en un momento tenía el temor de que quizás gente de otras universidades o quizás de otros contextos sociales no percibiera bien la película, pero al final parece que el mundo universitario es bastante parecido en muchas partes, en el sentido de lo que habla la película, que es también este sentimiento como un medio desalentador hacia el futuro y hacia el mismo presente también de que se está viviendo. El mundo universitario, de alguna manera, sea o no sea la película, una película que tiene, como decías tú, Daniela, un énfasis básicamente en una relación amorosa más que una situación ambiental donde intercede la política, intercede las situaciones familiares, en fin. El mundo estudiantil, no sé, y lo pregunto abiertamente aquí en Chile, porque en otras partes no necesariamente es así, ¿segmenta audiencia? Cuando tú ves cabros jóvenes,
siendo los que dominan la actuación en la escena, hace que vaya más gente joven a ver que, por ejemplo, adultos o adultos mayores. Te los pongo de la siguiente lógica. Las radios, por ejemplo, segmentamos por música. Tú colocas música ochentera y hay un público específico que te ve de un rango etario que es distinto si tú ponís, qué sé yo, las músicas metaleras o las más modernas y de vanguardia que hay. Tú segmentas público. Se segmenta el público porque los principales actores son gente más bien joven, ¿o no? Yo creo que sí. O sea, yo creo que como es la industria ahora y como son todas las obras de arte, cada obra, y sobre todo en el cine, cada película tiene un nicho. Es muy difícil pensar que una película puede ser masiva, pero esa masividad siempre también va a ir dentro de un nicho que tiene que ver con un rango etario. Cuando tú postulas un fondo, por ejemplo, siempre te preguntan cuál es tu público objetivo, claro, cuál es tu target. Y siempre una película, desde el minuto, yo pienso que desde el minuto que uno la piensa, más o menos sabe cuál es su target. Es decir, yo estoy haciendo una película porque creo que la mayoría de la gente que la va a ver va a ser entre 20 y 40 años, hombres y mujeres de incluso una clase social específica. En ese sentido, sí siento que el cine puede segmentar en el buen sentido de la palabra, y de alguna manera también la película, hablando de reinos, está hecha para un público, y eso se nota en toda la propuesta artística que hay detrás de la película, en la propuesta de la musicalización, en la propuesta de vestuario, incluso en los diálogos, incluso en los espacios que los personajes habitan. Todo eso está hablando de un mundo el cual quiero que una porción de gente se identifique más que otras, evidentemente. O sea, uno se puede identificar con un personaje por dónde vive, por cómo se viste o lo que habla. Eso por un lado, pero también pretendo que la gente se identifique con los personajes por lo que ellos sienten. En ese sentido, claro, o sea, estamos buscando como un nicho bastante joven, pero siento que la película, por lo que hemos tenido en el trayecto que fue en Argentina y en República Checa, sí le gusta a un grupo más adulto. O sea, en ese sentido, vuelvo a lo que decía, el vehículo, la historia de amor, chico conoce a chica, o esta imagen de la femme fatale, es súper identificable. O sea, como que nadie queda atrás con eso. Y ya que han tenido experiencias en festivales extranjeros, ¿cómo se mira afuera la película de un país como Chile en términos de esta relación de jóvenes? Bueno, yo solo estuve en Bafisi, que fue en Argentina, Buenos Aires, y bueno, fue el estreno también mundial, claro. Yo no había visto la película, el otro actor, Diego, tampoco, entonces para nosotros también fue como un estreno personal. Y la recepción de la gente fue muy buena, en verdad. Como mucha conexión en torno a lo mismo que estamos hablando todo el rato, que tiene que ver con este zoom a una historia de amor de dos jóvenes en paradas un poco distintas, cuestionándose su presente, su juventud, hacia dónde va la vida, como un poco existencialista, sin ser cabezones y lateros. Dime una cosa, Daniela. Entonces, buena recepción. Y también Pelayo, ¿hablan en chileno? Sí. Sí, súper. De hecho, uno de los comentarios que hubo en Argentina, de una chica chilena que vivía en Argentina, fue como, ¿cómo lograron que los personajes hablaran tan, voy a citarla, como los cabros? Porque sentía que era un lenguaje súper como propio, que también, por otro lado, está el temor de que no sea muy transferible como a otros idiomas latinoamericanos, pero yo siento como espectador que cuando veo una película, por ejemplo, colombiana o mexicana o argentina, que está hablada como totalmente en jerga del país, se disfruta igual y uno la entiende, sabe más o menos de qué se están refiriendo los personajes. Y eso en República Checa, claro, ahí ya los subtítulos en checo yo la verdad es que no los comprendía. ¿Estaba doblada al checo? No estaba doblada, estaba con subtítulos al inglés al checo. Y al checo. Entonces, ahí yo no sé qué entendió la gente como en lo concreto de las palabras, pero sí la película se conecta. Había una chica, recuerdo una anécdota de una chica eslovena, se sintió muy identificada con la película y nosotros como, wow, así como que la película de verdad atraviesa límites que uno nunca piensa. No, pero es interesante el tema porque siempre ha existido esta suerte, no sé, nunca he sabido si es que es mitología o no, perdón. Yo tengo la impresión de que sí, de que
una de las grandes dificultades que tenían los canales de televisión para vender telenovelas al exterior en América Latina era que no se les entendía nada de lo que hablaban los chilenos, y es así como muchas telenovelas que nos llegan no hablan en el idioma del país de origen, sino que hablan en una cosa que se llama latinoamericano neutro. Lo que pasa con las películas animadas, por ejemplo, que llegan dobladas acá, generalmente están dobladas en México con un así se llama latino neutro, sí. que claro, no abunda mucho en el slang propio de cada lugar, y yo por eso pensaba, si que tú tienes que competir o quieres que tenga éxito en otros países latinoamericanos, si tenemos mucho hándicap por hablar como hablamos. Yo pienso que hay que jugársela por cómo somos nosotros también. O sea, la película en este caso yo quería tratar fielmente cómo era una porción de la juventud chilena. Quería hacer la idea de que el espectador se trasladara a la vida cotidiana de lo universitario. Y en ese sentido creo que el lenguaje juega un elemento muy a favor. El que no lo entiende, yo creo que lo disfruta igual, y el que lo entiende es mejor. Así que, bien. Ya, estamos terminando. Cuéntanos un poquitito, Joel, finalmente, sí, del despliegue del Sanfic a partir de este estreno de hoy. El estreno de hoy, como decía, es bastante significativo. Es la primera vez en el país. Destacar muy de carrerita que el Bafisi, el festival donde estuvieron, los tuvo en competencia internacional y era la única representante chilena. Y este Bafisi, para que lo sepan los auditores, es considerado para muchos el mejor festival de Latinoamérica en cuanto a la calidad de su programación, los invitados. Es un festival que ya tiene una trayectoria importante. Entonces, haber quedado en competencia internacional está muy, muy bien ahí. Y por parte de Sanfic, como decía antes, para nosotros es muy significativo tener el estreno, y es parte de una de nuestras premier dentro de Chile muy, muy significativas de este año, donde también tenemos varios invitados, varias películas. Mañana llega Matt Dillon, el recordado actor por varias películas clásicas de los 80, de los 90, con Ford Coppola, con algunos de los grandes directores. Lo vamos a tener. Todavía está vigente, Matt. De hecho, sí, este año de hecho, la próxima película de Lars von Trier, que es uno de los realizadores polémicos de las últimas décadas, está uno de los protagonistas y todavía no se estrena. Entonces, a ver si nos puede contar algunos adelantos de esa película. Entonces, para nosotros está bien entretenido este festival en ese sentido. Bueno, le agradecemos a Daniela Castillo. Muchas Ojalá gracias. Que les vaya a Regio, a Pelayo Lira, director. Vamos a averiguar por qué se llama Reinos. Tienen que verla hoy a las 21:15 en Joyce de la Reina y mañana a 19:30 en Joyce de la Reina. Ahí pueden hacerlo todo. Para todas las personas que están acá en Santiago, y también a ti, Joel, muchas gracias a ustedes por haber estado acá. El primer café del día es el primer placer de la jornada. La clave es realizar la elección correcta. Un lungo de las cápsulas Nespresso nunca falla, ya que es una gama ideal para las mañanas con 6 variedades y que se pueden combinar con leche. Nada como comenzar con un café de grano que se puede preparar en segundos. Ideal para las mañanas. Nos encontramos mañana mismo. Chao, chao. El secreto del éxito es vivir la vida. Baterías Hankook, mucho más. Y Fernando Paulsen se viste en Brookfield, Torino, Italia. Presentaron Combinación Clave. Fueron 3 horas de información, opinión y debate junto a Fernando Paulsen, sus invitados y panelistas. Mañana volvemos para poner sobre la mesa los temas que a ti te importan. Combinación Clave.